Desde que recuerdo, mi padrastro siempre y aprovechaba que yo para mi mamá no era importante. Miren, mi mamá siempre fue muy irresponsable desde que yo tengo memoria, tanto así que mi mamá ni siquiera sabe quién es mi papá, ya que en una de sus salidas a beber quedó embarazada de mí. Y cuando yo nací, las cosas no cambiaron. Se iba de la casa por 3, 4 días, salía a beber, nunca me cuidaba y no le importaba ni ella, no se importaba ni ella misma ni le importaba yo. Luego, cuando yo tenía más o menos unos 2 años, mi mamá conoció a un hombre y para vivir a su antojo y a lo que ella quisiera hacer, se deshizo de mí y me llevó a vivir a la casa de mi abuela. Empezó a vivir con este hombre, se embarazó de él, luego se separó y se juntó con otro hombre y tuvo otro hijo. Y como según ella quería una familia feliz, me sacó de la casa de mi abuela y me llevó a vivir con ella. Para ese entonces yo tenía más o menos unos 6 años. Total, a partir de allí vivíamos mis dos hermanas, mi mamá, mi padrastro y yo. Y fue en ese entonces donde mi padrastro me y me mire, mi mamá siempre fue muy fría y algo cruel conmigo, al punto de que nunca recibí una palabra de cariño de ella o algún gesto de amor. Y a mi papá pues no lo conocí. Entonces al ver que mi padrastro me mostraba como cariño, me mostraba atención, me compraba cosas, me daba amor. Claro, era un amor equivocado, pero pues para mí eso era mucho. Total, mi padrastro todo el tiempo era así conmigo, no desaprovechaba ni una sola oportunidad para darme y me decía que no le podía contar a mi mamá porque si no ella se iba a enojar mucho conmigo y como ella me regañaba por todo el tiempo, entonces yo le creí. Bueno, conforme pasaba el tiempo, las cosas empeoraban porque él empezó a pedirme que pusiera algo que me daba mucho asco y al mismo tiempo él me hacía lo mismo y siempre me decía que eso era cariño y que no podía contárselo a nadie. Y yo lo hacía porque él recalcaba todo el tiempo que él era el único que me quería y que me entendía. Hasta que un día mi mamá llegó y no encontró a él. Ella se puso súper histérica cuando vio esta escena. Yo pensé que me iba a porque él siempre me decía que si ella se enteraba, se iba a enojar conmigo. Luego de los gritos y de la histeria, mi mamá se me acerca y me dice que eso que él estaba haciendo estaba muy mal y que eso no debía volver a pasar. Lo que ella hizo el otro día fue que me devolvió a vivir en la casa de mi abuela y a pesar de eso mi mamá no se separó de él, al contrario, continuó con él y tuvo otro hijo de él. Bueno, yo ya tenía más o menos unos 10 años y aunque yo vivía en la casa de mi abuela, yo visitaba mucho a mi mamá y mi padrastro no desaprovechaba la oportunidad y siempre era lo mismo. Me decía, si tu mamá se entera, se va a enojar. Resulta que a los 12 años me volví a vivir nuevamente en la casa de mi mamá porque mi padrastro le dijo que me llevara a vivir a la casa porque yo estaba mejor en la casa, que éramos una familia y volví a la casa de mi mamá. Ya se imaginarán, él estaba todo el tiempo, hasta que un día conté todo a mi mamá. Ella se enojó conmigo y me dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Me regañó y me dijo que era mi culpa porque yo no me había defendido y que era mi culpa porque yo no había hablado antes. Y al final me dijo, ay, ya deja así, que los hombres son así. Lo que ella me dijo me llenó de muchísima rabia y a los 14 años cambié por completo. Empecé a portarme muy mal, empecé a fumar, a andar con gente que apenas si conocía, empecé a andar con últimamente. La verdad es que yo me sentía muy perdida, no sabía qué hacer con mi vida. Lo único que yo sabía era que quería atención y mientras tanto en mi casa todo era un caos, habían muchas discusiones, en fin. Pero a pesar de todo lo que pasaba al interior de la familia, siempre fingíamos ser una familia perfecta.
Yo trataba de estar en la casa de mis amigos para no estar en mi casa. A veces no me quedaba a dormir en la casa, me iba por días y a mi mamá le daba completamente igual. La verdad es que dormí en la casa de mis amigos porque no quería estar cerca de mi padrastro. Con el tiempo supe que él había de sus propias hijas, o sea, mis hermanas, y que también había de otras hijastras que había tenido. Y muchas veces era tanto mi dolor que se me pasaba por la cabeza con su vida de una vez por todas de nuestras vidas. Al día de hoy no hablo con mi mamá y mirando hacia atrás veo que fui una niña llena de rabia, llena de dolor, de descuidos, que sufrió de todas las formas durante toda su vida. Pero en el fondo, lo único que quería esa niña era atención y una mamá normal.